Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes. Bienvenidos a este nuevo día de nuestras sesiones de videollamada. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y bueno, esta es nuestra última semana de trabajo respecto a este módulo de síndrome burnout y estrés laboral. Como siempre, doy la bienvenida y abro el espacio como para que comparta cada uno cómo se siente ahora, cómo se siente, cómo ha estado en estos días y en fin, cómo han estado percibiéndose a sí mismos durante este tiempo. Bienvenidos y abro el espacio para que lo puedan compartir y utilizar a través del micrófono. Buenas noches. Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? Un poco resfriada. Te agarró el invierno. El descuido más bien. El cabello húmedo. Oh, Sí. bien, Carol. Pero ¿Y cómo estás sobrellevando este resfrío? bien, porque he aprendido algo. Que hay que secarse el cabello antes de salir. Que la salud está antes que el cuidado del cabello. Es que no quería usar la secadora porque daña el cabello. Entonces empecé a salir con la cabeza húmeda y me he hecho mal. Bien, ¿y cómo han estado tus niveles de estrés durante este tiempo? Em, bien, o sea, un poco, o sea, la presión empieza a elevarse porque en agosto, el 26, por ahí vamos a tener una evaluación. Ujú. Eh, Van a venir así del exterior, una organización a evaluar para ver cómo estamos desarrollando el programa, estamos aptos o no. Entonces, nada, pues hay que prepararse y eso demostrarlo en la práctica. Y bueno, básicamente por eso, ¿no? Y aparte que empiezan a pedirnos que llenemos formularios para esta evaluación, que te hagas una autoevaluación también. Y bueno, o sea, yo decía, me cuestionaba y decía cuáles son, porque es la primera vez que estoy aplicando este programa de educación y yo decía, o sea, ¿cuáles podría decir que son mis fortalezas? Porque me preguntaban eso. Ujú. Porque debilidades, al final puedo decir, ¿no? Que tengo muchas. No tengo experiencia en esto, ¿no? Pero al final, pues nada, me he sentado a analizar y he podido ser autocrítica y creo que he hecho se me he sentido contenta con mi autoevaluación. Súper, qué bueno. ¿Y qué fortalezas has identificado finalmente en ti? Bueno, pues que soy comprometida y responsable con mi trabajo, ¿no? Por eso es Ujú. como, y es lo que, o sea, últimamente me está pasando. Y a veces también, o sea, generalmente sí me pasa. Pero estas dos últimas noches ha sido terrible, porque es como que me duermo pensando en cómo voy a hacer que funcione. Y todo mi sueño de la noche es en ese tema. Entonces me sueño con una clase, de ahí me despierto, me duermo, otra vez me sueño con otra clase y así. Es como si estuviera traumada. Eh, También he puesto que eh, pues me adapto, digamos, fácilmente al cambio y eso me ayuda también a generar conocimientos. Perdón, te preguntaba, ¿es fácil para ti adaptarte al cambio? Sí. ¿Cómo lo haces? O sea, creo que es mucho depende del carácter de una persona, ¿no? Si una persona es muy metódica, creo que si le cambian su estructura, pues le cuesta un poco más adaptarse. Entonces es como que me gusta esos desafíos en los que tienes que pensar y decir, puchara, ¿cómo voy a hacer esto? Ujú. Y entonces sí, si me cambian mi forma de trabajo, mi estructura, entonces para mí es un desafío el adaptarme y no me cuesta. Ujú. Ujú.
Muy bien. Claro, siempre todo cambio va a generar cierto nivel de estrés, pero por lo que hemos charlado durante todo este tiempo, esta habilidad tuya de adaptarte al cambio no es un distrés nocivo para ti, sino más que todo un activador, un EU3. Sí, Perfecto. Qué bien, Carolina. Entonces, bueno, la cuestión será cómo vas a sobrellevar estos momentos de resfrío y estar también lidiando con todo este proceso de evaluación en general en tu trabajo, ¿no? sí, Mm, porque es como muy bien. que se junta, ¿no? Sí, claro. Cuando nosotros como cuerpo nos expresamos a través de resfríos, es complicado porque significa una regulación y un momento de pausa también, ¿no? Como para cuidarse uno mismo, como tú decías, la salud es lo primero. Sí, Bien, Carolina. Muchísimas gracias por tu intervención y bienvenida. de nada, gracias. Hola, Muy buenas noches, Marcelo. ¿cómo estás? Luis, ¿cómo estás por ahí? Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Un poquito me he perdido la parte de la introducción. No sé si podías repetir la pregunta. Como siempre, iniciamos nuestras conversaciones con la pregunta de cómo están, cómo les ha ido durante esta semana, qué percepciones han tenido de ustedes mismos en cuanto a lo individual y también un poco relacionándolo con su trabajo. A ver, en lo individual. Bueno, como te comentaba, ya ayer fue mi último día de trabajo en la institución en la que trabajaba. Mm, ah, eh, Me siento un poco triste porque eh, dejo un poco lo que me gustaba, ¿no? Quizás trabajar con las familias, trabajar con los niños, ¿no? Y un medio para trabajar era quizás la institución donde estaba. Ujú. Estoy feliz porque quizás, a diferencia de otros compañeros que también han estado en esta misma situación con el tema de los descargos, el tema de dejar, digamos, todo saldado, ayer, el mismo día de que me entregaron mi carta de solvencia o mi nota de solvencia, creo que al final de la tarde ya tenía todo firmado con todas las unidades que correspondían para directamente para el tema de mi desahucio, ¿no? Para que me puedan firmar y Ya. firmar mi salvo, ¿no? O sea, creo que marcó, creo que un hito en visión mundial que un trabajador, creo que el mismo día que le dan su boleta de solvencia, lo ha hecho firmar el mismo día, creo. Y como dicen, ¿no? Creo que no soy yo quien, digamos, estoy saliendo de la institución, lo voy a estar perdiendo, ¿no? Creo que la institución está perdiendo, creo que un gran valor conmigo, ¿no? Al final los que pierden son Mm. ellos, no yo. Qué pena realmente, porque durante todo este tiempo tú nos comentabas siempre la posibilidad de poder salir o todo este movimiento que había respecto a los cambios en tu institución, ¿no? Y finalmente veo que ya han optado por pedirte de que, o sea, por darte por finalizar con tu trabajo, ¿no? Mm. Sí. Ya. Después en lo Pero sin familiar, embargo, bueno, en lo familiar comentarte que mi papá como estaba internado ya la anterior semana, lo han operado, hoy ya le sí, dieron de alta, ¿no? oh, Y qué todo está bueno. bien, solución de su recuperación está en buen camino. Eso, quizás me alegra bastante, ¿no? Que mi papá se está recuperando, es un poquito mayor, ¿no? Ya tiene 73 años. Ya. Eh, a pesar de su edad, sigue trabajando, él es médico anestesiólogo, sigue todavía Mm, ejerciendo su profesión, sigue trabajando a pesar de los años que tiene y parece una persona, a pesar de los años, no aparenta la edad que tiene. ujú. Sí, me imagino. Para seguir trabajando a los 74, realmente debe ser de la vieja escuela, ¿no? De los hombres que eran, hombres y mujeres que eran formados de plomo, duros Sí, como el roble. Bueno, me imagino que para ti esto es un alivio emocional, ¿no es cierto? El hecho de que él esté bien. sí, Mm, qué bueno, Marcelo. Y yo no me quiero quedar con una pregunta porque también recuerdo que durante nuestros encuentros tú mencionabas también de que en el caso de que se te corte este trabajo, tú ya tenías alternativas también posibles para poder postular, ¿no es cierto?
Sí, eso también, ¿no? El tema también Y de te, que, vamos, seguir listo. y, y tú te estás moviendo en eso, buscando otras cosas ahora. Sí, estoy viendo también otras perspectivas, ¿no? Ujú. Ver tal vez un, no sé, un negocio propio, invertir en algo, no sé, trabajar desde Mm. casa, no sé, ver algunas perspectivas, ¿no? Bien, entonces tendrás, yo creo que es una buena oportunidad como para ver tus alternativas y los recursos que tengas ahora, eh, para continuar con esta tu dimensión de trabajo, ¿no? Lo que quiero darme es por lo menos unos 2 o 3 días de sabáticos, por lo menos para pensar y analizar bien la situación, ¿no? Que eso es lo que realmente quiero, ¿no? Qué bueno. Entonces este tiempo va a ayudarte seguramente a poder poner pros y contras de las situaciones, ¿no? Y de las posibilidades que tú veas de aquí en adelante. Eso sí. Sí. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir todo esto con nosotros. Y bueno, realmente no sé si a nombre del grupo puedo decir que es realmente es muy bueno y, y alegra el hecho de que tu papá ahora esté en recuperación y que todo haya pasado con, con buenas perspectivas, ¿no? Ok, gracias Luis. ¿De qué, Muchas Marcelo? gracias. Un gusto. Muy bien. Seguimos con el espacio. Voy a permitirme, por favor, leer un par de chats que han enviado al grupo. Estefanía nos dice: buenas noches, licenciado y compañeros. Bueno, pues yo me encuentro descansando y un poco, ya que mi pequeño ya está mucho mejor de salud. Sigo con la reorganización de mi casa y de los pendientes que tengo que cumplir para poder estar más relajada. Am, Estefanía, bienvenida al grupo nuevamente y bueno, por lo que nos has contado también en nuestro anterior encuentro, tú estabas en este proceso de orden y de reorganización, también hablándole a tu agüita, entonces espero que eso vaya muy bien y que las cosas sí vayan mejorando y reorganizándose respecto a tus exigencias ahora, ¿no? Karina nos dice: buenas noches, me encuentro bien, un poco agitada con el trabajo, pero tratando siempre de mantenerme relajada. Muy bien, eh, en ese caso yo preguntaría a Karina, ¿cómo es que estás tú encarando esto de sentirte o de producirte una relajación, ¿no? Leslie, bienvenida, nos dice: buenas noches. Este mes ha sido lento respecto al trabajo. Como en la institución que estoy trabajamos con turistas y viajeros, esta temporada no ha habido una gran afluencia, lo cual causa un estado anímico bajo entre otros. Um, Leslie, siempre el trabajo, yo considero que el trabajo turístico es no, o sea, responde a tiempos específicos, ¿no es cierto? Entonces esperemos que haya mayor afluencia de turistas y que tu trabajo sea más activo. Sin embargo, también podría decir como una sensación de poder darte la opción también, pese a la no presencia de trabajo, de darte tiempos de respiro, ¿no? De tomarte esto como un momento de descanso y procurar hacer cosas para ti misma. Bien, eh, Nadia nos dice: buenas noches, me encuentro bien, gracias, con expectativas de profundizar sobre el tema y aplicar lo aprendido para contar con más recursos para manejar el estrés laboral. Sí, esta semana, Nadia, vamos a trabajar respecto, como ustedes lo ven en la pantalla, estudios de caso, que, que si han tenido la oportunidad de leer el trabajo final, va a ser la elaboración de una propuesta en base a las estrategias y momentos específicos que ustedes determinen de una propuesta a nivel de su propia empresa. Karina nos responde: pues lo que hago es, por ejemplo, mientras estoy ordenando la casa con la familia, siempre hay espacio para descansar y ver alguna película o reír mientras ordenamos. Es un buen recurso. Las películas siempre son un aliciente y son un corte de la realidad o de las exigencias estresantes a las cuales estamos sometidos y vivimos en el cotidiano vivir, ¿no? Y bueno, las películas son un recurso muy utilizado por muchas personas y que lo sigas replicando y practicando. Bien,
Abro el espacio nuevamente a través del micrófono para que si es que alguien quiere comentarnos cómo están, cómo se sienten aquí ahora y qué cosas o qué perspectivas han tenido de ustedes mismos durante este tiempo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Voy a explicarles un poco la dinámica que vamos a estar realizando durante esta semana. El trabajo consiste en que ustedes, a través de su observación, estando como parte de su empresa, ustedes puedan ver o tener una observación aproximada de las necesidades que ustedes encuentran respecto a términos específicos de estrés laboral o en casos mucho más crónicos de indicios de personas o grupos como tal que estén viviendo ciertos momentos de síndrome burnout. Entonces, la propuesta para el trabajo final consiste en que ustedes primero hagan esta observación, determinen cuáles son las necesidades, vale decir, hipotéticamente hablando, de cuáles son las necesidades que ustedes ven dentro de su empresa o del lugar donde trabajen, y de ahí hagan una propuesta que tenga que ver con, se los he puesto en el trabajo, hay dos alternativas. Ustedes pueden hacer una propuesta en este ensayo a nivel de prevención del estrés laboral o de síndrome burnout, u otra parte que sea una intervención a través de la conciencia y de la observación de haber visto las necesidades del estrés laboral o el síndrome burnout. Entonces, esta intervención, ustedes pueden elegir entre tres opciones. Tendrá que ser pueden trabajarla a nivel de un punto de vista individual con una sola persona, un punto de vista grupal, vale decir, con los grupos de trabajo con los que compartan ustedes en lo posible, o a nivel organizacional, que va a tener que ver con qué propuestas ustedes darían respecto a esto, a la presencia del estrés laboral y del síndrome burnout a nivel organizacional, vale decir, a través de la empresa. Entonces, hoy vamos a profundizar un poco más en los criterios respecto a las estrategias y los estilos de afrontamiento y los recursos también que tengan que ver dentro de su propuesta, ¿no? Nuestras dos sesiones de esta semana va a ser trabajar primero una parte teórica y después una parte descriptiva de los recursos que ustedes puedan o no utilizar para sus propuestas, ¿no? Creo que vamos por ahí bien, si es que he respondido a tu pregunta, Estefanía. Entonces, a mí me gustaría darnos unos minutos en esta videoconferencia. Está bien, Estefanía, ya leí tu mensaje, gracias. Me gustaría que cada uno, en lo posible, se dé unos minutitos como para, en un primer contacto, muy de forma objetiva, ustedes puedan darse estos minutos como para observar, para percibir, para recordar y determinar ciertas necesidades que ustedes encuentren o que vean o que perciban en sus propias empresas, ya sea en relación al estrés laboral o al síndrome burnout. Recordemos que el estrés laboral va a ser una situación demasiado estresante, pero que también pueda ser desde un grupo o desde la persona tomada a través de sus recursos y a través del darse cuenta de cómo resolverlo en un momento determinado. Para el síndrome burnout implica que ya sea una persona o un grupo va a estar sometido a un periodo largo de tiempo a un estresor específico. Vale decir, si un grupo o una persona está completamente sometida durante mucho tiempo a un estresor muy fuerte, pongo un ejemplo, imaginemos a todo un círculo de enfermeros y enfermeras que trabajan en turno
nocturno, entonces todas las noches están en contacto directo con las necesidades, con las exigencias de los pacientes, con paliar todo lo que venga a esta sala de emergencias. También tienen contacto con los familiares que llegan asustados por las personas que están internadas o están en vías de internación o que exigen una solución. Entonces, si ponemos este ejemplo en 3 meses, evidentemente esta enfermera o este enfermero va a estar sometido a una situación de largo tiempo y probablemente pueda generar uno de los 3 aspectos iniciales del síndrome burnout, que va a ser el agotamiento físico y paulatinamente el agotamiento emocional. Entonces, me gustaría que se den un tiempito, si es que ya lo han hecho, de empezar a charlar en este espacio de las necesidades que ustedes ven concretas, ya sea de estrés laboral, en una forma llevadera y simple, o en casos un tanto más intensos de síndrome burnout. Entonces, dejo el espacio abierto para poder charlar acerca de cuáles son sus propias percepciones respecto al lugar donde trabajan. Me es importante decirles que si es que hay alguna persona, como sabemos en el grupo, que en este momento no está trabajando, que también pueda tener la referencia de darse este espacio de observar la anterior institución en la que trabajaban como para poder hacer esta propuesta en el trabajo final. Entonces no está exento de no poder percibir esto en un trabajo anterior o en el trabajo presente al cual pertenezca. Bien. Entonces quiero escucharles. ¿Cuáles consideran que son las necesidades perceptibles en cuanto al estrés o síndrome burnout en sus empresas? En el tema de, por ejemplo, cuando yo trabajaba, el tema creo que es de la redistribución de la sobrecarga laboral, ¿no? Por ejemplo, en la institución donde estaba trabajando, no veía de manera equitativa, digamos, la carga laboral, ¿no? Porque unos hacían más y otros hacían menos, ¿no? Y eso quizás un poco estresaba, ¿no? Porque veías a los otros relax, vos matándote el alma, ¿no? Te veías Sí. vos, creo que sin tiempos, incluso creo que más canoso, ¿no? Mientras los otros estaban bien panchos, sentados en su escritorio sin hacer nada. Y eso que es un poco creo que también es el tema del estrés, ¿no? Creo que la redistribución de manera equitativa de la carga laboral es una manera, por ejemplo, de bajar los niveles de estrés, ¿no? Que todos tengan una carga laboral de manera equitativa, ¿no? Ya, y en tu punto de vista, ¿cómo podrías trabajar este aspecto a nivel organizacional o a nivel de grupo? Yo creo que desde las cartas de puesto, ¿no? Generalmente yo creo que desde ahí se podría ver, ¿no? Porque, por comentarte, por ejemplo, en Visión Mundial hay personal de que es patrocinio y hay gente de que es de carga operativa, ¿no? Pero la diferencia era de que la persona netamente patrocinio solamente se encargaba de hacer el cumplimiento de estándares de patrocinio. Ya. Pero la parte operativa también, aparte de hacer sus, digamos, las actividades operativas del proyecto, tenía que hacer también estándares de patrocinio, cumplimiento. O sea, las cartas de puestos no eran equitativas, ¿no? O sea, eh, la sobrecarga laboral más se daba en la parte la parte operativa porque no, hacíamos trabajo de patrocinio y de operativa. Mientras patrocinio simplemente hacía los cumplimientos de sus estándares, ¿no? Que eran altamente más liviano para ellos, ¿no? No tenían actividades de proyecto, no tenían capacitación, no tenían talleres, no tenían visitas domiciliarias, no tenían que una socia, o sea, eso ya es un poco yo me molestaba, ¿no? Cuando trabajaba en Visión Mundial, ¿no? Perfecto. Entonces, escuchando un poco en tu caso específico, presupongo que tendría que ser como como tú percibes que sí existía esta carga laboral excesiva, eh, eh, yo creo que tu trabajo iría hacia la intervención, pero a nivel organizacional, ¿no? De cómo paliar esta carga de trabajo, pero desde una posición mucho más macro, ¿no? Más organizativa, más de cabezas, ¿no es cierto?
Sí, más de la parte operativa y patrocinio, ¿no? Operativa, sí, exacto. Entonces, creo que ese es un buen indicio para tu trabajo, Marcelo, respecto a de aquí en adelante tú ver bajo qué recursos o qué tipo de estrategias vas a utilizar para trabajar a través de este punto, ¿no? En el hecho de eh, aminorar la carga horaria y equilibrarla, por lo que tú nos decías, ¿no? Entonces, me parece una excelente oportunidad para que tú puedas hipotéticamente, obviamente, porque ya no estás en la empresa, y también para los demás, esto es como una práctica respecto a las posibilidades de acción que puedan tener o de prevención que puedan tener en sus empresas, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto es un buen avance el que tú percibes para poder paliar estas necesidades de estrés, ¿no? Específicamente las personas que tienen mucha más carga. Ok, Súper, Marcelo. Muchas gracias gracias. por compartirlo. Mientras tanto, veo el chat. Teresa nos dice, en el trabajo anterior encontré las necesidades de estrés laboral por la responsabilidad del trabajo con niños. Trabajé en una guardería, es un trabajo que requiere mucha responsabilidad y compromiso y se trabaja bajo presión. Perfecto. Mi pregunta ahí sería, Teresa, sería en base a esta tu experiencia, eh, ¿desde dónde tú enfocarías tu trabajo final? Si respecto al cansancio físico o al cansancio de las personas, de las educadoras auxiliares, como sea en la guardería, si es que tú trabajarías respecto al estrés laboral que implica el mucho contacto con niños. Y me parece sumamente importante enfatizar porque también un trabajo de guardería es un trabajo de contacto, ¿no es cierto? Entonces implica que las personas están en relación con tanto con los niños, con los organizadores de la guardería, con los padres, con todas las personas eh, externas al niño, ¿no es cierto? Entonces esto va a generar siempre niveles de estrés en distinta forma, ¿no? Entonces, si es que yo pienso, Teresa, si es que tú encaminas tu trabajo respecto al estrés de las educadoras o educadores o los facilitadores de la guardería, sería un buen camino, ¿no? En ese aspecto, yo ahí te preguntaría si es que tú preferías hacerlo a nivel de prevención del manejo del estrés laboral o en todo caso de algún caso específico que tú hayas vivenciado o que hayas observado dentro de este tiempo trabajando ahí, ¿no? Hablo de ciertas cosas mucho más crónicas a nivel de estrés laboral en algunas de las personas encargadas. Sigo leyendo el chat. Nadia nos dice, la planificación conforme al logro de metas en determinadas fechas aumenta la carga de estrés laboral por el cumplimiento de resultados. Supongo que nos hablas un poco acerca de tu empresa, Nadia, y esto me lleva a decirte, mm, obviamente, la, la exigencia de metas determinadas en cuanto a fechas específicas, a plazos específicos, va a generar en la persona y también a nivel grupal, va a generar niveles de estrés, ¿no? Que tengan que ver con el cumplimiento respecto a la fecha específica y que va a medrar en la salud anímica y el bienestar de la persona, ¿no? En este aspecto yo te preguntaría tú, eh, tal vez al hablar de esta forma genérica de las metas determinadas, no sé si me estás hablando de un grupo o de una persona específica o de la organización en cuanto a la exigencia que ejerce sobre los trabajadores. Alcinda nos dice, considero que la carga laboral es alta y el compromiso de las personas es bajo. Esto se debe a que muchas de las personas están muchos años en el mismo cargo y consideran aburrido el día a día y no mejoran o dinamizan sus actividades. Por el mismo hecho de tener seguridad por los años que trabajan, considero la importancia de refrescar y evaluar constantemente las metas. Muy bien, ya directamente, como habíamos hablado acerca del burnout, yo no puedo asegurar que no puedo asegurar que lo que nos estás diciendo tenga que ver con un burnout específico. Eso tocará ver para ti realmente, Alcinda, si es que habían indicios de burnout
en los grupos o en el grupo con el que hayas trabajado en tu empresa, pero ya de prepo me viene la idea de decirte, evidentemente por este cansancio que tú dices, ¿no? Y este sentirse aburrido del día a día, ya es un indicio de agotamiento, tanto físico como emocional. Entonces, es un indicio que tú tienes la posibilidad de poder trabajarlo a través de un estado, como mencionábamos en la anterior sesión. Habrá que ver si es un estado moderado, si es leve, moderado, grave o crónico, si ha sido en estos niveles, este nivel de cansancio, y probablemente puedas encaminar tu trabajo respecto a tratar de manejar o de formar tu propuesta del trabajo final en base al burnout y las estrategias que tú definas respecto a cómo, como tú dices, refrescar y evaluar constantemente las metas. Creo que tal vez ese es el camino más idóneo para tu trabajo. Mi pregunta sería, ¿cómo refrescar? ¿A través de qué herramientas? ¿A través de qué acciones? ¿A través de qué propuestas tú vas a refrescar, entre comillas, este ánimo de ir a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí en tu caso. Estefanía Carrión nos dice, yo veo que lo que más genera estrés es el pago impuntual de los salarios, la mala relación entre compañeros de trabajo, producto de las malas decisiones que se toman desde la gerencia y que tiene que ver con el rote de personal a nivel interno. Y por último, el no cumplimiento a la solicitud de vacaciones, lo que termina causando también desmotivación en el personal. Súper. Evidentemente creo que en este apartado estamos hablando de las reacciones que tienen las personas respecto al incumplimiento tanto económico y las malas decisiones de la empresa, ¿no? A la que seguramente perteneces o has pertenecido. Entonces, creo que tal vez tu trabajo final tendría que ir, como en el caso de Marcelo, desde una parte más operativa, ¿no? Más organizacional, quizás. Pero también hay otra alternativa que yo observo acá, es que esta relación entre los compañeros de trabajo, producto de las malas decisiones, también puede ser un lugar por donde puedas ir a trabajar, ¿no? Recordemos que, como les había mencionado, y vamos a también profundizar la teoría hoy, una de las alternativas de poder intervenir a nivel de síndrome burnout o de estrés laboral, de acuerdo a sus niveles, tendrá que ver con el mejoramiento de las relaciones sociales de las personas y de los trabajadores dentro de la empresa. Entonces yo veo como una posibilidad doble, como dos posibilidades para tu trabajo. Tocará para ti, Estefanía, tocará para ti definir por qué lado quieras irte, ¿no? Angelo nos dice, en mi empresa yo identifico un estresor muy fuerte y es el esquema de trabajo. Debido a que yo trabajo en una empresa minera ubicada en un lugar remoto, la falta de comunicación de los trabajadores con la familia por el tipo de red y señal desemboca en burnout en algunas personas que se retiraron, sobre todo en el personal junior contratado. Es un excelente ejemplo, Angelo, porque evidentemente hay trabajos que tienen estas características, ¿no es cierto? Personas que se van 3 semanas a trabajar al interior y tienen total desconexión con sus familias, total desconexión con sus círculos de amistades y sus círculos sociales, y esto genera un distanciamiento, no solamente físico, que es el evidente, ¿no es cierto?, pero también va a generar un distanciamiento emocional. Entonces, me parece muy interesante esta tu propuesta, Angelo, porque de qué formas tú observas o qué alternativas puedes proponer respecto a que las personas puedan tener mucho más espacios de contacto con sus seres queridos, o en todo caso, me viene a la idea como un trabajo respecto a aprovechar el tiempo
en el aquí y en el ahora, tanto les he estado fregando con eso, ¿no? Si una persona tiene una semana o un fin de semana libre después de estar 3 semanas hacinadas, habrá que ver cómo equilibra la persona, cómo equilibra su contacto con sus personas queridas, ¿no? Con su familia, con las personas más allegadas a él. Sin embargo, también veo como una segunda opción, si es que lo tomarías desde un lado organizacional, en cómo la empresa podría paliar las necesidades hasta tecnológicas, como para que la persona pueda estar más en contacto. Evidentemente, vivimos en tiempos tecnológicos. Hoy, aquí ahora, este martes 31 de julio a las 7:54, estamos utilizando un medio tecnológico que más allá de los avances, más allá de todo, nos permite estar en contacto, ¿no? Entonces, si es que te gustaría ir por ese lado, es cómo gestar a través de este Departamento de Recursos Humanos, cómo gestar que los trabajadores tengan más acceso. Y eso tendrá que ver con algo organizativo, algo estructural de la empresa como propuesta, a sabiendas de la necesidad de los trabajadores de tener mucho más contacto con sus familias, ¿no? Y otra tercera posibilidad es, por lo que veo y nos comentas en tu chat, en tu mensaje, es tal vez otra posibilidad de trabajar con el personal junior contratado, ¿no? Porque evidentemente cuando un joven toma la decisión de trabajar en situaciones tan especiales de trabajo, de tener que irse a la mina, evidentemente va a ser un choque y un corte a nivel familiar, porque va a tener que ir, quién sabe si no haciendo un cierre bueno, digamos, o consciente de todos los pros y los contras a nivel relacional, también puede consolidarse como una propuesta para ti, Ángelo, en ese tema, ¿no? El trabajo con este personal junior contratado. Y en ese aspecto yo diría, tal vez puedes utilizar como un trabajo de grupo o una alternativa de grupo con estas personas jóvenes, ¿no? Entonces hay como unas 3 alternativas ahí. Teresa dice, gracias. Karina, yo llegué a trabajar en una institución en la cual el peor estresor de todos era la desorganización y falta de planificación, en el cual los plazos no se cumplían y pasaba muchas veces que se atribuía funciones que no corresponden a una persona. Evidentemente, acá, Karina, estamos hablando de algo organizacional, ¿no es cierto? Yo veo y percibo en lo que tú nos dices es como la inestabilidad generada por la desorganización y la falta de planificación de la empresa que va a medrar en las personas y posiblemente va a generarles estrés laboral. Aquí yo acoto esto de, ya habíamos hablado en las anteriores sesiones y también está en los apartados de las unidades, darle seguridad laboral al trabajador, ¿no es cierto? Y esto tendrá que ser paliado tal vez en tu propuesta del cómo hacerlo, a través de una instancia mucho más superior organizativa o a niveles intermedios, ¿no? Entonces yo creo que iría por ahí la situación respecto a la seguridad laboral y la certeza de poder tener, de poder darle darle un espacio seguro, un espacio de no preocupación, un espacio de certeza del trabajo y por lo tanto de la remuneración, ¿no? Yo me voy hacia el hecho y me viene a la mente decirte, uno nunca va a estar tranquilo, va a generar un tipo de estrés laboral si es que no tiene las cosas claras, ¿no? Si es que todo es difuso. Entonces tal vez podrías encaminarlo por ese lado. Leslie nos dice, la situación más estresante se da paradójicamente en temporada baja, cuando no existen muchos clientes y los profesores que trabajan ahí sienten que pueden ser despedidos. Como tú dices, paradójicamente, la temporada baja es la que más afecta. Ahí yo tendría una pregunta, sería, ¿cómo generar otro tipo de movimiento laboral
en base a estas necesidades del estrés. Vale decir, ¿qué podrían hacer estas personas a nivel de la institución como para poder generar? Me gusta mucho la frase que dice movimiento es vida, ¿no? Entonces, si el no movimiento ejerce estrés, ¿qué sería lo contrario? ¿Cuál sería la polaridad para estar menos estresados y por lo tanto poder generar mayores niveles de trabajo? Es una fantasía, es como una percepción que puedo tener ahí, Leslie. De la organización, Nadia nos dice de la organización, específicamente en institución financiera de desarrollo. Carolina Mayra, lo que más estresa es el inicio de la obra de construcción, ya que es la etapa de organización tanto del personal como de los equipos, reuniones con autoridades, etcétera. Supongo que trabajas en una constructora, Carolina, ¿no? La organización tanto personal como de los equipos, reuniones con autoridades. Muy bien, entonces, si no me equivoco, es Carolina, sí, Carolina. Evidentemente o posiblemente puede ser un trabajo que tenga que ver también a nivel organizacional respecto a cuestionarse cómo son los niveles de organización previa a la etapa de construcción, ¿no? Si es que quiénes están encargados, cómo manejan al personal, si dan información clara, si dan, en este caso de construcción, me imagino, si dan todos los medios, todos los instrumentos necesarios, si logran paliar eso, como para no provocar en los trabajadores que llegan expectantes del trabajo, es darles también esta seguridad de que van a tener todos los medios como para poder desarrollar de una forma más adecuada y de forma correcta su trabajo, ¿no? No sé si es muy simplón mi ejemplo, pero un obrero no podrá trabajar sin una indumentaria específica, un obrero no podrá trabajar si es que no tiene una pala y una picota, ¿no? Me voy a lo más simple, ¿no? Entonces, esto va a generar inestabilidad porque llegado el momento tal vez haya un choque, y es como fantasía, como una idea, habrá un choque entre las exigencias de la constructora y entre lo que la persona o el trabajador hace específicamente con este retraso de la planificación. Entonces yo creo que tal vez tu trabajo final podría ir como propuesta a través de la organización. Carolina, hablo de la empresa constructora donde estoy, súper. Susana, ¿qué se puede hacer si en nuestro ambiente de trabajo existe un funcionario tóxico? Es decir, que crea mal ambiente porque es muy intrigante y tiene comportamientos raros. Muchos se sienten mal, pero nadie se anima a decirle, por no ocasionar más malestar del que existe. Además, puedo percibir que ese funcionario anda estresado y es por su conducta. Súper, nos estamos yendo a lo individual, en este caso, Susana. No sé si en tu caso habrá, no sé cómo será la organización a nivel de recursos humanos, pero en este tipo de momentos, cuando se identifica que una persona esté estresada y está con una conducta nociva y, como tú dices, tóxica para la persona, pienso desde mi experiencia que el mejor camino es contactar a la persona de una forma individual y una forma privada, y no acusar respecto a que, o sea, no es decir, tenemos evidencia de que tú tienes una conducta deplorable, de que todo el tiempo estás enojado, de que todo el tiempo estás estás con una jeta hasta el piso, por decirlo así, ¿no? Para la psicoterapia gestáltica no es acusar a la persona, no es instigar a la persona, sino realmente, como hemos hecho en la primera semana, es cómo se siente, qué es lo que necesita esta persona, qué está percibiendo. Entonces, el contacto genuino y el contacto con esta persona, en este caso, el acercamiento genuino puede aclarar el panorama. Entonces, me voy hacia el hecho de que
no podemos especular respecto a esta persona porque realmente estaríamos falseando la situación. Habrá que preguntarle qué es lo que sucede, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está percibiendo, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo en este momento, reflejado en esta conducta tóxica, como tú dices, ¿no? No sabemos la historia de esta persona, no sabemos lo que estará viviendo, no sabemos si habrá algún conflicto externo a él, no sabremos si habrá algún conflicto interno en la empresa que esté gestionando todo esto, ¿no? Entonces, veo que la vía más saludable tanto para la empresa, porque obviamente estamos hablando de que me imagino que él a nivel de producción está fallando en ciertas cosas, como fantasía, como una hipótesis, entonces habrá que ver si realmente lo suyo es solucionable, ¿no? Y en ese caso habrá que ver si es que se puede ayudar, si es que se la puede ayudar a esta persona o, como habíamos hablado antes, cómo puede resolver esto la persona después de este contacto, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones muchas personas no pueden expresar las cosas a tiempo y luego explotan a través de la rabia o del mal humor. Entonces, como somos seres únicos, como personas somos seres únicos, vamos a responder a un tipo de contacto, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta, Susana, respecto a eso. Si es que tú quieres plantear tu trabajo dirigido a lo individual, pues creo que ya te he plasmado, ¿no? Un tanto de la forma posible de cómo poder encarar esto con esta persona, ¿no? Vuelvo a decirte, para los gestálticos es mejor, en vez de acusar, preguntar. Y preguntar cómo se siente o cómo está percibiendo la situación, ¿no? Y esto es hacer contacto genuino, esto es ser empático en cierta forma, ¿no? Obviamente estamos hablando de una empresa y no significa que, que la empresa vaya a ser maternal, sino más que todo, de acuerdo a los propios intereses de la empresa, acercarse a la persona para ver si es que hay algún indicio de solución o hay algún indicio de acompañamiento para esta persona, ¿no? Bien, muy bien. Yo creo que hemos podido responder a la mayoría de las solicitudes en el chat. Como verán, cada uno de ustedes tiene una situación específica distinta. Si es que no me equivoco, ya han participado todos. Bueno, no sé, porque son 19 y creo que hemos trabajado sobre 6 personas. Sin embargo, como ustedes ven, es empezar a discernir las posibilidades, ver qué posibilidades de acción tienen y qué cosas específicas pueden proponer, ¿no? Doy unos minutitos más, si es que alguien quiere comentar algo, si es que alguien quiere decir algo o tiene alguna pregunta respecto a esto de las necesidades de sus empresas. Joan, buenas noches. Luis, muy buenas noches. Sí. Bueno, a ver, yo pensando justamente en el trabajo final, pues tenía básicamente dos empresas en mente, ¿ya? Una tenía que ver con básicamente la FELCB, ¿no? La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Yo trabajo un tiempo con armando cursos de capacitación para los investigadores y pude percibir que estaban continuamente muy estresados por la situación de recibir continuamente gente que vive violencia. Y muchas veces identificarse con estas personas, ¿no? Esa sería como un contexto. El otro contexto que creo que podría agarrar sería, yo también trabajo en aldeas infantiles, SOS, y el trabajo que realizan las madres SOS con los niños es bastante fuerte también. Entonces, bueno, al final no sé con cuál más o menos abordar porque los dos me generan como bastante duda al respecto, digamos, ¿no? En el caso de los policías es como
la duda es como muy grande, ¿no? Porque hay mucha rotación de paso y la formación y todo eso es, por eso es constante también, entonces complicado. No sé al final cuál de los dos y cómo podrían abordarlos. Ujú. Obviamente, como estamos hablando de una posibilidad, como un tanteo, eh, ¿cómo decirlo? Hipotético, ¿no? Eh, yo diría, obviamente no lo vas a llevar a la práctica, si es que, bueno, si es que te gusta el planteamiento que vayas a tomar la decisión y llevarlo a la práctica, yo diría, mejor ve a lo que tú consideres que sea más complejo de manejar. Y ahí es Okay. como yo te estoy dando la oportunidad de poder generarte, no en vías de un estrés académico por el trabajo final, pero también me parecería súper interesante de que tú tengas la oportunidad de encarar algo muy complejo para tener las herramientas para poder ser creativa con tu propuesta eh, y poder generar otro tipo de dinámica, ¿no? Este tema, ahora, respecto a, evidentemente, trabajar con la violencia y los investigadores, ahí yo ya tengo cierto indicio de que probablemente puedas generar, si es un tiempo prolongado al que están estos investigadores, y si están sometidos a este tipo de trabajo prolongado, puedes tener ciertos indicios de burnout eh, por el contacto con estas personas, ¿no es cierto? Entonces, al ser un trabajo de contacto con personas y mucho más un contacto con personas que trabajan con la violencia, habrá que ver cómo la violencia está afectando el estado anímico de ellos y cómo lo manejan y cómo reaccionan. Entonces, si no te olvidas, Joan, algún momento hemos hablado sobre las introyecciones, ¿no ve? Esto de yo trabajador. Y ahí estaríamos hablando de un tipo de introyección en el hecho de cuánto yo me trago la violencia con la que estoy trabajando y cómo esta violencia me va a transformar anímicamente, psicológicamente, corporalmente. Entonces, en ese aspecto me parece como un aporte bien interesante para tu trabajo si es que te vas por este lado. Ahora, en el caso de las madres de las aldeas SOS, me decías, ¿no es cierto? Evidentemente ser madre es un trabajo arduo, ¿no? Y obviamente lo saben las madres que son, ¿no? O sea, que han tenido sus hijos de forma natural, pero en este caso las madres de niños, o sea, las madres, entre comillas, las madres de aldeas infantiles, son también personas que se están encargando emocionalmente, psicológicamente y de forma social con niños que no son suyos, pero que tienen esta entrega, ¿no es cierto? O sea, ellas se entregan a poder paliar la necesidad de un niño que probablemente ha sido víctima de un abandono, por como entiendo cómo es el trabajo con las aldeas, ¿no es cierto? Sí. O niños que vienen recuperados de una desintegración familiar. Entonces, también, en mi punto de vista, son posibilidades de que estas personas, estas mujeres, con el transcurrir del tiempo puedan generar burnout. Entonces, también es interesante cómo darles un colchón a estas mujeres, cómo darles un soporte ante lo que ellas conciben como abandono, ¿no? Y es sumamente importante lo que te digo, al igual que los policías, ¿no? Cómo yo puedo manejar la violencia externa con la que trabajo. Y en el caso de las mujeres es para cada una qué significado, cada una qué significado le da al abandono de estos niños y cuánto este abandono le afecta a ella misma. Entonces, estamos hablando de un tema emocional. Si es que tú, tal vez, en este caso, si es que tú quieras llevarlo por este tema, podrías trabajar en estrategias de contención de estas mujeres a nivel grupal. Como, sí, o sea, es lo primero que me viene como para tu propuesta, ¿no?
Y me voy específicamente a cómo ellas manejan lo anímico respecto al abandono. Porque una mujer que se predispone a ser madre sustituta, que creo que es el término correcto, ¿no es cierto? Ujú. O madre, bueno, no sé cuál será el término exacto ahora, pero está encarando una responsabilidad de un niño que ha sufrido una cierta violencia también, ¿no? Entonces, tus dos trabajos están sumamente interesantes y los veo como madre adoptiva. Muchas gracias, Susana. Gracias por aclararlo. Esos términos se me pasan a veces. Entonces, Joan, yo creo que estas dos alternativas que tienes realmente son muy, muy interesantes respecto a lo fructífero que puedes realizar respecto a una propuesta, ¿no? Entonces, ahí yo te diría cuál, y te pregunto en ese aspecto, y también si es que hay alguien que se identifica entre dos situaciones igual, es qué es lo que más le apasionaría a cada uno trabajar, qué es lo que le gustaría, qué es lo que considerarían ustedes que podría consolidarse como un aporte para su trabajo y también para su institución. Ok, muchísimas gracias, Luis. Yo, no sé, los dos me llaman mucho la atención, pero he trabajado mucho más tiempo con madres SOS y sé que hay una diferencia muy grande entre tener 3 hijos, 2 hijos y tener 10 hijos, 11 hijos de diferentes edades, ¿no? Que no son no son tus hijos biológicos. Y bueno, y estar con ellos continuamente es muy demandante para ellas. Sí, ¿y tú actualmente estás trabajando ahí? ¿Sigues teniendo contacto con ella? Yo ahorita ya no trabajo directamente con ellas, pero Ajá. sí he continuado haciendo consultorías con ellas. Ah, Entonces, sí tengo más información sobre lo que viven, digamos, ¿no? ya, Mucho más que lo entonces, de la PSV. claro, entonces ahí ya, si es que esto va a determinar también eso, ¿no? En este aspecto, yo diría, tal vez trabaja con lo de las madres por todo el tiempo en que tú has observado cuáles son las necesidades, ¿no? Y qué es lo que pasa. Porque en este ámbito tú tienes mayor información y por lo tanto vas a poder generar de forma creativa tu propuesta por la experiencia que tienes. Okay. Muchísimas gracias, Luis. No, a ti, Joan, gracias por compartir con nosotros eso. Muy bien. Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Una consulta, a ver, en mi institución, como comentaba antes, estamos por someternos a un proceso de evaluación, ¿no? Entonces, creería que podría trabajar el tema del estrés laboral desde el punto de la prevención. ¿Ya? ¿La prevención de este momento de evaluación? Exacto, en el aquí y en el ahora. Súper. ¿Y cuál es tu punto de vista para trabajarlo? ¿Qué es lo que necesitan las personas o también desde ti misma, qué es lo que se necesita para no generar niveles de estrés alto? Yo creo que ¿qué necesitan las personas? Perdón, no te he escuchado bien. ¿Qué necesitan las personas? Sí, ¿qué es lo que necesitan en tu punto de vista? Em, los tiempos de hacer relajación donde, porque hasta ahorita ha sido todo como que tienen que hacer esto hasta el día, tienen que mandar esto, necesito que manden el mail, que el formulario que llenen, que tienen que hacer el test, así. Entonces, tenía una amiga que trabajaba, si no estoy mal, creo que en la embajada de Dinamarca, una embajada que se cerró el año pasado en junio, julio. Ujú. Y ella me contaba que una vez al mes eh, les decían, no sé, tienen que venir de ropa deportiva Ya, y llevaban hacia una excursión. O les decían, vengan de ropa casual, o sea, no vengan de traje, ni falda, ni panties, nada. Y ya. los llevaban al cine, así. O Ah, sea, no era les decían sorpresivo. qué, era sorpresa, ¿ah? Oh, qué lindo, realmente. Ajá. No les decían qué, pero les decían así. Otro día, así, eh, los sacaban antes del trabajo Ajá, y los llevaban a un spa. perfecto.
Ajá. Muy bien. ¿Y a ti Entonces, te gusta toda esta idea, todas estas actividades que han hecho ellos? sí, porque bueno, en la mayoría de mi equipo eh, son mujeres. O sea, creo ¿Ya? que hay un varón en realidad. ¿Ya? Entonces, y todas es como que es lo mismo, como que es mucho, nos piden mucho, nos exigen, no tenemos tiempo. Entonces, a veces hacemos, o sea, porque nos nace, ¿no? Vamos temprano y decimos, ya vamos a desayunar todos juntos. Entonces Ajá. nos reunimos los 30 y desayunamos, Ya. ¿no? Y desayunamos hasta, no sé, una media hora y de ahí ya vamos cada uno a nuestros lugares de trabajo. Ujú. Entonces, eso he visto que eso mejora el ambiente, ¿no? Y también es como que relaja, o a veces decimos, ya vamos a almorzar juntos. Entonces, Ujú. vamos a pedir, no sé, hoy es Copacabana, ¿quién quiere hacer? Y esos momentos de compartir es como que hace que te olvides de lo que tienes que hacer. Perfecto. Ujú. Mm, Ya. Si tú recuerdas mucho en lo que habíamos hablado en las anteriores sesiones y también en lo que está en las unidades, existe este término de alejar a las personas del estresor, ¿no es cierto? ajá. Tú estuviste en nuestra última charla, de Jueves. la del jueves, en la cual Lisette nos hablaba de la situación que había vivido en su trabajo. Sí, estuve. Sí, entonces yo creo que también va por eso, o sea, yo creo que ahí tú tienes una oportunidad muy, muy buena a dos niveles. La primera es esto que te decía, ¿no? De tener momentos o actividades, entre paréntesis, lúdicas, actividades externas que simbolicen momentos de respiros, ¿no? Me parece súper súper interesante esto de la empresa que tú nos comentas, de que todo era sorpresivo, ¿no? Entonces es darles, especialmente a tu grupo de mujeres trabajadoras y de este chico único en tu grupo, el primer camino sería generar espacios fuera del trabajo, generar espacios lúdicos, generar espacios de distensión física, emocional, mental, de forma, o sea, sacar al grupo del trabajo. Esto te lo digo porque justamente tú has dado en el clavo en algo específico, ¿no? Si no me equivoco, has hablado de aglomeración de trabajo, de acumulación de trabajo, ¿no es cierto? Y por lo Sí. tanto también de exigencias. Entonces, si tu grupo ha estado sometido o está sometido durante mucho tiempo a esta exigencia, cuidado con generar burnout. Sin embargo, ahora veo tal vez que no hay, si simplemente es un nivel de estrés un tanto complicado, pero que puede ser solucionable con este tipo de estrategias, ¿no es cierto? Y por otra Sí. parte, la segunda opción que yo veo ahí es algo mucho más interno a nivel grupal respecto a cómo ustedes como grupo o dentro de tu propuesta, cómo tu grupo puede generar espacios de acompañamiento entre ustedes. Y lo que están haciendo me parece muy saludable. ¿Por qué? Porque todas coinciden en ir y desayunar antes o comprarse pollos Copacabana y compartir. Entonces, esto hace que haya mayor contacto entre ustedes y por lo tanto mayor relación y por tanto mayor acompañamiento y mayor sostén entre ustedes, ¿no? Aquí me gustaría, eh, te voy a poner un ejemplo algo fofo, por así decirlo, pero eh, voy a remitirme a una película, la nueva, la nueva eh, la nueva temporada, por así decirlo, o las nuevas películas del planeta Los Monos. No sé si tú has visto, y si no la has visto, tal vez te puedas dar un momento de verla. Hay una parte en la que hay muchos gorilas, muchos simios, muchos monos, hacinados en una institución, así como realmente como un zoológico, pero solamente de simios. Entonces, hay uno muy adverso, hay uno muy, muy agresivo que siempre anda golpeando a los demás. Y el líder, el protagonista de la película, César se llama él, lo integra al grupo.
Entonces esto es muy extraño para los otros monos. Y otro de los gorilas le pregunta al protagonista, a César, le dice, ¿por qué lo integras? Y César se lo explica muy lindo, y esto es lo que me gustaría compartir, a lo que me voy, es que agarra y dice, agarra un palito y dice, un mono, y lo parte el palito. Agarra muchos palitos, muchos monos, y no puede romper los palos. Entonces, esto lo pongo como ejemplo de que en grupo, en manada, es más llevadera la situación. Y también es más llevadera en grupo, cuando se sostiene un grupo, de poder afrontar momentos de estrés. Entonces, vuelvo a decir, tienes estas dos opciones. O tu propuesta puede ir a través del trabajo de grupo, o a nivel organizacional de gestar espacios de alejamiento del estresor o de los momentos de estrés de los funcionarios de la empresa. Susana dice, es algo así como psicología comunitaria. No sé si psicología comunitaria, pero evidentemente como gestáltico puedo decirles que el contacto ayuda a que nosotros podamos manejar las situaciones. El contacto con las personas a nivel social hace que nosotros podamos expresar de forma abierta, en el mejor de los casos, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, nuestras opiniones. Esto lo digo en grupos saludables, como nos ha compartido Carolina ahora. Obviamente hay otros grupos en los que habrán personas que tengan, que necesiten o que quieran tener menos contacto, y ahí habrá que actuar de otra forma. A nuestra compañera ahora yo le decía, por las características de su grupo, por lo que nos ha explicado en cuanto a cómo son, yo digo trabajar y reforzar este tema. Habrán otros grupos que sean distintos, con personas que no les gusta hacer contacto, y por lo tanto en ese grupo habrá que actuar con otra estrategia. Estoy controlando el tiempo, pero veo que hay personas que están escribiendo al chat. Estefanía nos dice, yo veo que lo que más genera estrés en el pago impuntual de los salarios, perdón, esto ya lo he leído. Indira nos dice, trabajar o abordar actividades en el ámbito religioso es más delicado, ya que se debe seguir o acomodarse a las actividades que ellos realizan y que a veces suelen ser muy cerrados. En algún momento que trabajé con monjitas fue muy estresante. ¿Cómo se podría abordar? Si recuerdan nuestra primera semana, cuando yo insistía mucho en compartirles la forma de trabajo a través del enfoque gestáltico, y les mencionaba que todos somos seres únicos y que respondemos también a nuestra historia, esto también puede ser aplicable a esta situación, Indira. Habrá que ver, obviamente como les he puesto, les he expresado tanto a nivel de las videoconferencias y en las unidades, no hay una receta específica de trabajo de estrés o en niveles más crónicos del síndrome de burnout. No hay una receta única. Habrá que adaptarse, habrá que ver cuáles son las necesidades específicas de las personas, porque somos seres únicos. Y habrá que ver cuáles son las necesidades de los grupos en las empresas, específicamente en el momento. Y en este caso del ejemplo que nos plasmas, Indira, es bajo estas reglas, bajo este estilo de vida, si es que ellas están en una institución cerrada, habrá que ver cuál es la dinámica de ellas y por lo tanto ver, yo creo que muy pacientemente, hasta qué punto se puede trabajar con ellas a través del estrés, que no genere un conflicto para ellas respecto a romper las reglas de su institución, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre, en este tipo de caso, yo iría, y es algo muy experiencial también en las empresas donde yo he podido trabajar, de que nosotros no podemos
tener un prejuicio de lo que ellos van a necesitar. Entonces, en este caso, operativamente, yo diría tener una pequeña reunión, ya sea con el supervisor o, en el mejor de los casos, con el grupo de las monjitas y preguntarles, nosotros queremos hacer actividades con ustedes, pero también queremos saber qué es lo que ustedes necesitan, qué requieren ustedes, ya sea a nivel organizacional, ya sea a nivel de bienestar emocional, a nivel de salud, a nivel en general, ¿no? Entonces, uno nunca se espera las cosas que realmente va a necesitar un grupo. Entonces, yo creo que el contacto con la persona y con el grupo va a determinar la propuesta que nosotros podamos hacer, ¿no? Y aquí yo diría, y te preguntaría, Indira, el primer indicio, la primera imagen que tú me plasmas con este mensaje es, pucha, probablemente estén insatisfechas por todas las reglas tan complejas, ¿no? Pero ahí yo diría, pero ellas han tomado su decisión para vivir en ese estilo de vida, ¿no? Entonces habrá que preguntarles directamente. Espero haber respondido cómo abordar y cómo trabajar. Susana nos dice, esta psicología yo apliqué cuando trabajé en hospitales de clínicas con los pacientes de insuficiencia renal. Hice grupos de apoyo para los familiares de estos pacientes para que sobrelleven conjuntamente y compartan los mismos problemas. Era más fácil sobrellevarlos y seguir adelante. Y los problemas eran menos pesados. Ese estrés se reducía considerablemente. Sí, evidentemente cuando trabajas con grupos, y también esto también como aporte para Indira antes, yo siempre considero que, como ustedes habrán visto, en el trabajo final hay un apartado en el que yo les pregunto para qué van a hacer esto, ¿no? Y tiene que ver con, tanto desde mi profesión y mi experiencia en el trabajo con grupos, es muy necesario siempre tener mucho cuidado. No hacer actividades al azar, no hacer actividades que no tengan un previo análisis, ¿no? Y mucho más, esto les digo como psicoterapeuta, ¿no? En mi formación siempre se me ha exigido argumentar las cosas, siempre saber para qué voy a hacer un tipo de intervención, para qué voy a hacer una actividad en un grupo, ya sea terapéutico de clase, y siempre tener la conciencia de los pros y los contras de las situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos si hacemos una dinámica específica, probablemente hay alguna persona que no le guste. Y me voy, por ejemplo, hay algunas estrategias como las físicas de contacto que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque habrán personas que no les guste entrar en contacto físico con los demás, ¿no? Y esto podría provocar una inestabilidad emocional en la persona y por lo tanto en el grupo. Entonces hay que ser muy cautelosos. En cuanto a lo que tú nos mencionas, Nadia, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo he tenido la oportunidad también de trabajar con personas sobrevivientes de cáncer. Y son temas delicados porque hablamos de la supervivencia, ¿no es cierto? De afrontar la enfermedad y tener un mejor bienestar y por lo tanto llegar a un estado de salud adecuado, ¿no? En el caso de las familias, de los acompañantes de las personas que tienen alguna enfermedad crónica, es muy importante ese trabajo. ¿Por qué? Porque hay un acompañamiento, porque todos están en la misma nota. Y supongo que lo que tú nos compartes, Nadia, tiene que ver con eso, ¿no? Seguramente este grupo de personas han estado acordes al momento con las mismas necesidades de acompañamiento y de acompañamiento hacia las personas, hacia sus familiares en esta situación de insuficiencia renal, ¿no? Entonces, me alegra porque realmente si has tenido esta experiencia en tu vida, me imagino que ha sido muy fructífera porque muchas veces grupos de familias son apoyo emocional para personas que están sufriendo
alguna enfermedad crónica. Bien, yo quería hacer como les había dicho, al finalizar vamos a hacer un aporte más teórico que tiene que ver con las estrategias y los estilos de afrontamiento, pero no se preocupen porque el jueves en nuestra última reunión, en nuestro último encuentro, va a ser lo primero que yo les plasme como para que ustedes también tengan otro punto de vista y un aporte más sobre cómo llevar su trabajo final. Sin embargo, considero que hoy hemos hecho un gran avance porque hemos hablado con muchas personas respecto a sus trabajos, ¿no? Bueno, no quiero quitarles más tiempo. Me gustaría muy rápidamente, como siempre lo hemos hecho, una ronda a través del micrófono o de los mensajes de cómo se sienten ahora, cómo se van y en general cómo está. Marcelo, adelante. ¿Cómo me siento ahorita? Un poquito mejor, ¿no? Creo que la maestría es un poquito lo que me ha olvidado un poquito del hecho de mi trabajo, de la enfermedad de mi papá, ¿no? Creo que al enfocarme de la maestría, creo que va a ser un medio, digamos, de afrontar los problemas que tengo, ¿no? Pero tengo un poquito más de sabiduría, ¿no? Cada vez que nos das las dos partes del módulo, cada vez que avanzamos. Y pedirte si es que puede ser posible que el trabajo y el examen sea para el 7 de agosto. Voy a consultar con el área de posgrado para ver si es que se puede retrasar un poco. No sé si el examen específicamente, pero por lo menos el trabajo lo voy a intentar, porque creo que lo del examen se rige a tiempos del sistema, ¿no? Pero Marcelo, voy a hacer todo lo posible. Podría suspender ambos, ¿no? Pero si es que se puede ambos, ya mejor. Si es que ha habido la experiencia, no se preocupen, yo voy a consultar si es que hay la posibilidad, ¿no? Y Sí, realmente lo voy a hacer, Marcelo. Listo, Bien, gracias. me alegra muy sinceramente que estés disfrutando también del módulo y gracias por tus palabras. Tomando en cuenta lo dialogado en esta sesión muy enriquecedora, estimado Luis, ¿será posible que pueda considerar por favor ampliar la fecha de entrega del trabajo final? Por lo general nos solicitan una semana posterior a la conclusión del módulo. Perfecto, lo voy a tomar en cuenta. Ángelo, me siento entusiasmado con la materia en cuestión y me voy con muchas ideas en la cabeza para afrontar algunos temas en el trabajo. Karina, pues me siento con más herramientas para poder realizar el trabajo y también desde mi perspectiva cómo afrontar mi propio estrés en el trabajo. Me siento nostálgica al recordar mi trabajo anterior, dice Teresa. Gracias y buenas noches. Muy bien. Hay algo que les quito unos minutos más. Me gustaría, por favor, si es que ustedes pueden, la propuesta para este fin de semana era tener una clase vivencial y con alguna técnica que tiene relación con el manejo del estrés y si es que ustedes, si es que viven en La Paz o si es que tendrían la posibilidad de venir a La Paz, a las personas que no estén en la ciudad de La Paz, sería muy fructífero poder conocernos y también que ustedes tengan la experiencia de una de las propuestas que también yo realizo con el curso vivencial aquí en La Paz. Entonces, me gustaría, por favor, si es que ustedes a través de la plataforma puedan dar su disponibilidad de tiempos y si es que podemos concretar un grupo amplio para poder realizar esta dinámica, sería fantástico. Yo estaría totalmente dispuesto a poder tener este sábado un encuentro con ustedes, más o menos de unas 3 horas tal vez, en una, como les digo, con un abordaje del estrés a nivel ya más vivencial. Entonces, por favor, en estos días, ustedes a través de la plataforma digan si es que tienen la disponibilidad para poder estar este fin de semana en La Paz, para poder tener una clase vivencial respecto al manejo de estrés. Entonces, no les quito más tiempo, espero que tengan un buen sueño.
deseo todo lo mejor y nos vemos el siguiente jueves, o por lo menos entramos en contacto el siguiente jueves. Que tengan buenas noches y que les vaya muy bien.